Otra vez, y ya nos disponemos a comenzar porque la mesa creo que está completa. A mi izquierda está el presidente de la Cámara de Comercio de Chile, don Danilo Aravena Ros, y a mi derecha está el conferenciante, don Santos Ortega Marcos, socio de esta casa, que nos va a deleitar con una interesante conferencia. Bueno, este centro asturiano, que es la casa más antigua de cuantas casas españolas hay por el mundo, tiene ya 137 años, cuando va a ser el día 2 de octubre. Es una casa abierta, una casa amante de la cultura, aquí se ofrecen muchas actividades cultas. Y, desde luego, quien quiera venir al centro asturiano, asistir al centro asturiano, verá que realmente nos preocupamos por estas cosas. Hay temas que nos pueden gustar más y otros menos, como todo. Los colores se han hecho para los gustos, pero realmente son de nivel, todas ellas de nivel. Veo muchas caras que no sé si hemos coincidido alguna vez más aquí, a lo mejor sí. A lo mejor no, a lo mejor es la primera vez y ojalá no sea la última, que lo veamos muchas veces. Y desde luego, todos los que se quieran hacer socios serán bien recibidos. Las casas regionales vivimos de las cuotas de los socios, no tenemos ya ayudas de las administraciones, como había. Hay algo que llaman ayudas, pero se quedan en el nombre nada más. Y seremos más fuertes cuantos más nos unamos. Aquí no hace falta ser asturiano, si lo son, estupendo, y si no lo son, lo mismo. El carnet solo lo pedimos para hacer la ficha, pero nada más. No tenemos preferencias por ninguna latitud del mundo, ya no digo de España. Entonces, todos los que se quieran sumar, la cuota es bien baratita, son 22 euros por la familia nuclear, es un matrimonio y sus hijos, y hay mucha oferta, en el centro asturiano hay mucha oferta, porque no solamente es lo que se da aquí. Tenemos una finca de recreo en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, una finca de 17 hectáreas con unas instalaciones deportivas muy interesantes, de fútbol sala, de tenis, de tanca, de piscinas de verano. En fin, tenemos una alta oferta. Y bueno, como lo importante no es oírme a mí, sino al conferenciante, que seguro que ya lo reconocen todos porque están aquí seguramente por él, no por mí. Entonces, don Santos Ortega Marcos, vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de España de Comercio, Industria, Transporte, Energía y Minas, y es profesor de alto curso de la Sociedad de Estudios Internacionales en el Colegio de Economistas de Madrid. Y hoy nos va a hablar sobre la historia y genealogía del apellido Luege y otros relacionados. Entonces, yo quiero dejar de hablar a él porque estoy muy interesado en el tema. Entonces, seguro que voy a ser muy feliz escuchándolo a él y no entreteniéndoles con mis palabras. Entonces, nada más. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Repito, que no sea la última vez, que nos veamos muchas veces con temas como el que se nos ofrece. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra don Danilo Aravena Ros. Amigo, colega y compañero de alguna aventura y desventura, siempre profesional y claro está, me ha pedido que haga una presentación previa a su charla. El profesor Santos Ortega Marcos, actualmente, como ya se ha dicho, docente de la Universidad de Juan Carlos, vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de España y consejero del Global Center International Studies de la Escuela de Negocios de UDE. Si solo lo presentamos así, cometeríamos si no injusticia, sino unas omisiones, pues la vida profesional, social y personal de Santos es mucho más prolífica que lo que sus estudios, títulos y actuales tareas pueden informar. Personalmente conocí a nuestro amigo
que esta noche presenta aquí su libro Luege, un apellido Astur en dos continentes, España y Chile, digo que lo conocía ya por los finales de los años de la década de los 90, en una cena en la cual el organizador, amigo suyo y colega de mi esposa, tuvo la muy buena idea de hacernos compartir mesa a dos chilenos españoles y a un español chileno, en atención a que conocía el interés del profesor Ortega por todo lo concerniente a Chile, su economía, su geografía, su cultura y sus gentes. Recuerdo que a poco de ser presentado, Santos comenzó a preguntarnos sobre características y aspectos del país austral, diciéndonos por su parte que una abuela suya, asturiana por cierto, había vivido varios años en Valparaíso, principal puerto y segunda ciudad de Chile. A partir de esa noche, tal vez 20 años ya, la relación personal y profesional entre nosotros ha sido estrecha y constante, y me siento honrado de ser su amigo. Hemos estado juntos en Madrid Enlace 92, luego ambos hemos sido profesores honorarios en la universidad. Hemos participado en escuelas de verano en la Universidad Chilena y hemos sido cofundadores de la Cámara Hispano-Chilena de Comercio, Cultura, Deportes y Turismo. Muchos años compartiendo proyectos, algunos exitosos, otros que se quedaron en el camino, y por tanto conocemos el esforzado trabajo que Santos ha plasmado en el libro que hoy aquí presenta. Muy modestamente creo haber colaborado un poco con nuestro amigo en su gran trabajo que va más allá de ser la historia de una familia, pues me atrevería a decir que es la recopilación de los esfuerzos, las aventuras y las desventuras de muchos de los asturianos que a lo largo de más de 4 siglos se han ido asentando en esa larga y angosta franja de tierra situado en el extremo sur de América. En sus primeros viajes a Chile, contacté a mi amigo con profesionales y personajes diversos de la sociedad chilena, ingenieros, profesores universitarios, periodistas, empresarios, algunos de ellos veteranos rojos, otros de radical signo contrario, y Santos con todos y cada uno de ellos estableció cordiales amistades que aún perduran y que sin duda han enriquecido el contenido del libro, pero sobre todo han dejado presente de forma indeleble la cordialidad, el saber y la amplitud de miras de su autor. Por tanto, y para finalizar, en nombre de la Cámara Hispano-Chilena y del mío propio, saludo y felicito a Santos Ortega por su trabajo y por su tesón, deseándole a su obra la acogida que sin duda merece. Muchas gracias. Primero, para mí es un momento emocionante. Esto es un trabajo de hace muchos años y estar aquí ahora y estar con vosotros, con mi familia, pues es algo que yo he trabajado por ello. Así que espero que los nervios no me acaben atenazando. Estoy muy acostumbrado a conferencias, pero esta es la primera que doy de este tipo, Así que me vais a perdonar aquellos fallos que yo pueda tener en mi presentación. Lo primero, pues daros las gracias por la presencia. Yo sé que lo difícil que es encontrar un huequito y sobre todo para estos temas, un tema que a lo mejor viene un poco tangencial. Yo no os voy a aburrir mucho con el tema familiar, vamos a pasar sobre todo con mucha fotografía y voy a contar un poquito cómo es las ramas nuestras y de eso luego después vais a tener he hecho algunos ejemplares, me imagino que esto pues es más para la familia, que es la presentación que tienen las ramas. Tiene algunos defectillos porque se ha hecho muy deprisa, pero bueno, está aquí y está ahora. Entonces esta final de esto la podéis comprar, la tendréis ahí para aquellos que lo quieran tener de familia. Y luego después he hecho una publicación que tiene aproximadamente 250 hojas, donde todo esto que está aquí pues lo he recopilado. He tenido que hacer prácticamente arqueología para recuperar muchos de los datos, porque ya el tiempo había pasado. Este no era mi trabajo, yo realmente he ido a Chile, como mi buen amigo Danilo me ha comentado, y yo quería hacer un trabajo sobre la estructura económica de la colectividad española en Chile. Pero me encontré con que no sabía muchas cosas de mi familia, entonces tenía que recuperar primero los personajes, antes de hablar del paisanaje y del contenido de los temas. Y entonces pues empecé a recontactar con una familia que había dejado un poquito, desde mi más tierna infancia, que yo iba a Asturias a veranear, abandonada. Entonces fui recuperándolos poco a poco, unos con más intensidad, otros con menos, y así pues fuimos haciendo nuestra red. Yo ahora tenemos una red familiar de nuevo muy bonita. Entonces, pues también vamos a recuperar una serie de personajes. Yo hace poco fui a ver una película un día con mis nietos, tengo 4 nietos, y tuve que ir
a ver una película que se llamaba Coco, no sé si alguno la habéis visto, a ver, que los que hayan visto Coco que levanten la mano. Vale, han ido algunos más que han ido. Bien, entonces llegué con los niños dispuestos a soportar esto de Coco, a ver de qué iba. Y era una película mexicana donde se recupera, es un niño que recupera a sus antepasados, tiene el árbol en su casa de antepasados y va recuperando a sus antepasados. Y de repente, pues claro, los que se acordaban los recuperaba del vacío, estaban en la nada, en no existente. Y de repente venían y volvían a estar con la familia. La película es preciosa, entonces vamos a ver Coco, pero en la familia Luege. Vamos a ver una serie de personas que ya no están, pero van a estar con nosotros. Entonces este trabajo que yo agradezco a mis primas y sobre todo a Marga, voy a hacer aquí a romper una lanza porque ha sido la que me obligó hace 6 meses a hacer esto. Y aquí estoy haciéndolo. Entonces mi trabajo, segundo, será lo del libro, pero ahora he intentado reconstruir toda la familia Luege. Tengo que agradecer a mucha gente que me ha ayudado y otros que sé que me van a ayudar con el tiempo. Entonces, vamos a empezar con la exposición para que no ir... Voy a ir un poquito porque ya que luego tenéis ahí un documento y tenéis luego el libro para solicitarlo, que será en pendrive. El libro no está en publicación porque realmente no sabía cuánta gente ya de los Luege iban. Los que están fuera no lo pueden pedir, los que he recuperado y están en mi corazón. Pero sí, algunos de aquí que queráis. Yo lo único que quiero con ello no es vender nada, sino simplemente que no se pierda algo. Entonces eso es lo que he hecho, que no se pierda, que esa información esté ahí, que está recuperar las personas, y siempre que he podido he sacado fotografía, porque muchas veces decimos Pepito se casó con Juanita, ¿quién era Pepito y quién era Juanita? Pues bueno, lo que quiero es que algún día, si mis nietos o vosotros, parientes, pues veis la foto, pues ya sabemos quién era. A ver, ¿cuántos saben cómo era Eugenio Ruiz Díaz Caratia, fundador de esta casa? ¿Veis? Pues vais a ver la foto, entonces ya vais a ver quién es. Pues vamos a entrar entonces en este viaje del tiempo. Lo primero que tenemos que ver es el apellido. Bueno, esto es una especie de controversia continua sobre el apellido Luege. El apellido Luege se radica, voy a ir un poquito deprisa, y luego ya si queréis en el descanso, en la copa, me preguntáis lo que queráis. Os decía que hay dos zonas. Una zona que veis ahí es de lo que es Alemania hoy día. Hay una parte arriba del Ducado de Sajonia y luego otra parte del Ducado de Baviera. En total hay una estimación de 691 personas que tienen el apellido Luege en primer orden. El 28% está en España, el 26% en la República Dominicana, 26% en Argentina y 17% en Chile. Y el alcance que se calcula de la gente que tiene un apellido, pues viene a ser 10 personas por gente que tiene el apellido en primer lugar. Entonces el alcance puede ser unas 7.000 personas. Hay que decir que ante la baja demografía, normalmente un apellido va desapareciendo, y de hecho este apellido va desapareciendo, porque ya hay bastante menos gente. Luego hay otra etimología que es Luege. Entonces el Luege está radicado en la parte del norte, en la parte que hemos visto de Sajonia, y en la parte de Baviera están hay 750 personas, ese apellido Lueger. Ahí hay dos personajes Lueger típicos, Karl Lueger, que fue alcalde de Viena, que durante mucho tiempo pensamos que era nuestro apellido, venía de ese, y puede ser que sí. Yo no quiero tampoco apostar esto, no he venido a dar tampoco una lección de historia, sino a recuperar una familia. Entonces, bueno, luego está Erasmo Lueger, de Eslovenia, que también son dos figuras muy famosas. Ahí hay una foto que nos hacemos casi todos los Luege cuando vamos por Viena, nos hacemos la foto con Karl Lueger, que desde luego desde algunos aspectos era un poco complejo, una personalidad un poco compleja. Y luego está pues el apellido Luege, digamos la zona, incluso hay una ciudad, Wittenberg, Luegenburg, la ciudad de los Lueges, tiene una ciudad que mola, los que somos Lueges tenemos una ciudad para nosotros en Alemania, que lo sepáis. Está en este sitio tan complejo que es Schleswig-Holstein, que está muy de moda ahora, por los temas estos de actualidad. Entonces, en este sentido, hay el apellido Luege tiene unas 510 personas, el 61%, eso sí es un apellido que en la parte de Baviera es prácticamente alemán, ¿no? En el otro hemos visto que está muy hispanizado, no el nuestro, en zonas hispanas. Aquí está prácticamente en la zona alemana, que esa es la parte de Wittenberg, y fijaros qué curioso, veréis que hay una bandera, que es la bandera del Pip, que es cerca, esto es la zona de Plön, en la parte del norte de Alemania, pegado ya a Dinamarca. Antiguamente fue Dinamarca. Realmente el Luege, si era de esta zona, pues era danés, no alemán, en aquella época.
Entonces, como veis, la bandera que tiene, el escudo, yo me hizo gracia, fui a la oficina de turismo y les dije, oiga, mira, esta es la bandera les regalé unos pins que siempre llevo de Asturias, y le dije, pues es la bandera igual, ¿dónde está eso? Digo, pues búsquenlo, porque no sabían dónde estaba Asturias. Digo, pues somos primos hermanos, tiene un sitio precioso, porque casi toda la nobleza europea es de esta zona, la zona de Kiel, la parte de Luckenburg, es la zona donde era toda la... Y bueno, esta es un poco, mi teoría es un poco que esta es la ciudad de Luckenburg, nuestra ciudad de los Reges, o sea que en la próxima reunión podemos hacer la próxima presentación, hacer un viaje a este sitio que es muy bonito. Tiene un balneario Homba, que es uno de los más elegantes ahora mismo de Alemania, en el Báltico. Y bueno, pues esta es la llegada de Carlos V, ¿cómo fue? La llegada de Carlos V, lo sabemos todos, aquí hay conferencias, creo que una vez al año hablan de Carlos V y la llegada a Tazones, ¿verdad? Y bueno, pues realmente la gran aportación se ha producido hace 2 años, en el 2016. Y esta aportación es a través de un profesor que ha estado investigando 10 años sobre un profesor de la Universidad de Cambridge, y es español, él está haciendo un doctorado, Javier López Martín, y ha descubierto que realmente el barco en que llega Carlos V era el Engelen, es un barco que le presta su cuñado, porque estaba casado con la hermana, Cristian II de Dinamarca, le presta un barco para venir a tomar posesión del reinado de aquí de España, porque si no tenía la oportunidad de que Fernando fuera el que realmente le sustituyera. Ya digo que no queda una lección de historia, simplemente situaros. Entonces da la casualidad que en Luckenburg, la ciudad donde los Reges, pues está al lado, está a 200 kilómetros solamente de donde se embarcó, porque el barco se prepara en los astilleros de Copenhague, y en esos astilleros se contrata marinería. Yo ya no tengo los datos, porque él debía ser un marino y un chaval joven. Desde luego no era, porque estos barcos llevaban una parte, iban artillados con unos 100 y pico cañones, 116 cañones exactamente, y entonces era un barco trono, era de estos que tenían la parte de arriba para que fuera el emperador y que impresionara cuando llegara a un reino que era importante, que era el reino de España. Pero, bueno, entonces la manera en que él llega en este barco, sabéis, ya no voy a contar la batallita, que creo que está contada 100.000 veces, pero la flota que se desvía y llega. Y entonces él llegó de marino, sería un marino pues contratado para este viaje en el barco, lo cual le parecería muy bien, porque ya tenía trabajo. Entonces, este barco luego se va a hundir 8 meses después, nada más llegar, desembarcan, él desembarcaría con alguno de los nobles para acompañarle, pues sabéis que algunos llegaron en una situación delicada. Hasta ahora creíamos que era la de situación delicada, pero nunca hubiera ido a una familia, un marino, en una situación así. El marino era nadie. Si estaba enfermo, pues el pobre pues, se apañaría como fuera. Realmente lo que hace es llegar, y se ha descubierto, y esto afortunadamente este hombre ha dado unas conferencias, ahora hace poco, el año pasado, con el 500 aniversario, de una conferencia Francisco Javier López Martín, sobre el tema, porque lo descubrió porque es un experto en armamento. Entonces descubrió esta lombarda que veis aquí, esta lombarda está hecha, se descubrió en pasajes, que es donde el barco va a esperar un año a que Fernando, digamos, ya una vez que haya tomado posesión, el que será luego emperador, Carlos, y entonces una vez que haya tomado posesión se lo cede, el barco lleva a su hermano otra vez hacia Flandes para que Margarita de Austria le dé la suficiente formación que era la que les adoctrinaba y le formaba. El barco, lógicamente, sabéis que hay un complot realmente para que esto no ocurra hacia los flamencos, que se decía entonces, ¿no? Y bueno, lo que hacen es el barco, al echarle el alquitrán, al arreglarle en el puerto de pasajes, pues se quema y se hunde. Se hunde con todo el armamento y entonces ahí se queda un grupo de gente, claro, para poder luego rescatarlo. Todo esto está en archivos históricos de cómo rescataron los cañones, etcétera, etcétera. Ahí no voy a entrar. Y lo que realmente es interesante saber es que al descubrirse esto, al hacer una draga del puerto de pasajes, descubrieron la lombarda que justamente está hecha en la zona de Dinamarca, la parte que os estoy comentando, la parte de Schleswig-Holstein. Y bueno, en base a esto estuve hablando con él, tuve la suerte de poder coincidir, esto lo convocó ABC, y yo acudí y estuvimos comiendo juntos,
y le expliqué que había otros apellidos, que muchos de los que quizá tenemos apellido de origen nórdico realmente, pues apellido germánico, como ese era el caso de Lindbergh, pues realmente también había Canús, que tiene un origen nórdico, posiblemente que se dice que es flamenco, también en Asturias hay Fanjul, y aquí lo dejo solamente para que los historiadores continúen, pues estos se quedaron en tierra, se quedaron sin oficio y sin beneficio, porque el barco se había hundido y ellos no sabían hablar español. Entonces lo normal es que volviera por sus propios pasos hacia la zona de Villaviciosa, y si había estado acompañando, había conocido a la familia, una familia del Canto, que era una familia de la nobleza, digamos, pequeña, esa nobleza asturiana, de grandeza moral, pero de no excesivo, digamos, honores, pues ahí se afincó con la familia del Canto. Y esa familia, que está radicada en Sietes, en Piedrafita, que tengo aquí unos buenos amigos que han venido hoy, pues va a ser donde va a empezar el apellido. Es decir, y aquí veis, esto va a estar en YouTube colgado, digo por si luego después lo vais a tener para ver lo que podéis hacer. Y bueno, Sietes, ¿os parece? Esto es una cosa que siempre pongo porque yo he dado una charla de tema de migración sacando estos temas. Y entonces saco esto, ¿sabéis para qué? Para que me atiendan los jóvenes. Como tengo todavía alguna hija joven, la manera que me atiendan es que digo, ¿sabéis lo que es Sietes? Y todo el mundo dice, no, este señor mayor, ¿qué me está contando? Pues no, Sietes es el pueblo donde se presentó Windows 7. Entonces todo el mundo ya cierra el móvil la tarde y me entra a mirarme. Entonces vi que es una cosa que utilizo como fórmula mágica para que la gente joven me escuche. Pues sí, Sietes, Bill Gates presentó el programa de Windows 7 en Sietes, que es el pueblo más bonito del mundo, ahora que hay uno de 7. La única envidia que tengo en esta vida es no vivir en Sietes. Lo demás me importa casi todo poco. Entonces Sietes, la preciosidad, el pueblo se vistió, tiene 44 personas ahora, entonces se puso, digamos, de todos los colores, se hizo toda una campaña durante 2 años, que en otros sitios quizá pasó desapercibida, para presentar el programa Windows 7 en el mundo hispánico, en el Windows 7 a la habla española. O sea, una importancia enorme, pues que pasó un poco desapercibido en otras zonas. Pero en fin, los asturianos de diáspora estamos acostumbrados a estos olvidos. Entonces, bueno, simplemente lo pongo para que lo sepáis. Entonces, bueno, pues aquí estamos en Sietes. Y ahí ha llegado el Johannes Bruege y le gusta, seguramente habría una historia de amor con María del Canto. Y ahí empieza realmente nuestra pequeña dinastía. Veis que he puesto primera generación. Para simplificarlo, para entendernos, yo soy la 14 generación. O sea que estamos hablando que cada 500 años, cada 100 años ha habido 3 generaciones aproximadamente que van descolgándose hasta llegar ahora. Es una manera de simplificar, no es que realmente sea exacto, porque no estoy dando aquí una teoría de genealogía, sino simplemente cuando expongo algo, procuro simplificar lo difícil, porque si empiezo a sacar aquí nombres y tal, pues en la mitad del auditorio sale corriendo de aquí, ya no vuelve a ninguna cosa más, y gracias a que se ha llenado esto, pues hay que seguir cumpliendo con los temas. Bueno, pues entonces se casa con este y empiezan a tener... ¿De dónde he sacado esta información? Pues afortunadamente gracias a un investigador belga. Bueno, primero fui un cronista oficial de Villaviciosa, Senén Rivero, que el hombre muy amablemente me canalizó a este otro hombre, que como siempre es un extranjero, que es el que se tuvo la paciencia de mecanizar, de digitalizar todos los padrones de Villaviciosa. Y hoy día los tenéis todos colgados en internet. Yo lo que hice fue, ya teniéndolo, me puse en contacto con él, le pedí permiso, lógicamente, para poder... Dice, no, si están ahí, yo encantado. Un hombre mayor, el hombre se encontraba mal en ese momento, y entonces lo que he hecho ha sido recuperar esos, y dentro del libro, por ejemplo, el capítulo 10, tenéis todos los luege, me he ido extractando y tenéis todos los luege ahí, con lo cual yo he reconstruido mi rama, lógicamente, en el capítulo 10, pero cualquiera puede reconstruirlo, siempre que conozca las 3 o 4 generaciones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, cada 3 generaciones son 100 años. Ahí tenemos los primeros lueges, tuvo un hijo, Álvaro Luege del Canto, que se casó, pues no tengo el nombre, puesto un poco A, y a su vez ya empieza, y la tercera es con unas solares. Ese es el pueblo de Sietes, que tiene una característica, tiene prácticamente, son 6 ahora creo, 7 hórreos, ¿no? Muchos más. Pero en el centro 7, no me exageréis. Muchos. Entonces, luego en la parte, luego tiene una cosa fundamental, que tiene una iglesia casi catedral, porque una familia esta del Canto era una familia muy noble, y había un presbítero, y se hizo una iglesia en San Emeterio de Sietes del siglo XVI.
siglo XVI. Entonces es prácticamente coteánico de la misma época que llega Johannes Luege. De hecho, el Luege, el alemán, como dicen en el argot, se dice el alemán. Ahí lleva esas siete de las tierras del alemán, ¿no? Y ahí está en pradería, que ahora se dice, como sabe de todo, se pone, esto se llama Ruex, los prados de Ruex. Bueno, entonces el alemán está enterrado allí, entonces al hacer un desenterramiento, Carlos Luege, que fue el antecesor sobre el cual yo me he basado para hacer este trabajo, entre otros, pues Carlos Luege lo que hizo fue, se vio que el cadáver, o sea, los restos que quedaban del alemán eran de alta complexión, así que lo he puesto ahí, que tenía alta complexión y tal, y debía ser muy agraciado físicamente, porque las señoras estaban acostumbradas a todos casarse con los primos, porque ahí no había otros, los de al lado, todos los de la tierra de allí, durante prácticamente 200 años se casaban entre 4 pueblos, o sea que se están todo el día cambiando los apellidos. Allí mi tío Gaspar, que creo que está ahí, pues siempre dice que es una especie de ¿no? Como era bueno, algo raro. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que Real ha venido desde Chile a ver esto, merece casi un aplauso, Entonces, ya digo que empiezan y entonces el alemán llama mucho la atención. ¿Y por qué os cuento esta anécdota? Pues es muy curiosa porque, claro, yo esto lo he heredado de que mi madre, mi bisabuela, todos me amaban siempre y yo me he criado con ellas prácticamente. Mi padre no tenía familia, entonces yo me he criado con la familia Luege Montes, ¿no? Entonces, pues cuando llegaba mi bisabuela, era para nacer, pues decían, este es Luege, o no es Luege, si salía el morenillo y tal, era de la zona, era asturianín. Pero si no era de los alemanes. Claro, yo la verdad luego me di cuenta cuando fui a Alemania que casi me confundían con los de allí. Dije, pues soy Luege. Y aquí estoy. Bueno, pues y seguimos a otra generación. Ahí han pasado 100 años, 3 generaciones. Pasan otros 100 años y tenemos otras 3 generaciones y todos ellos están centrados en Sietes. Sietes, veis que tiene, aparte de esa iglesia preciosa, tiene un casino muy bonito. Un casino que yo en el librito en el escrito que yo he hecho, pues bueno, creo que tiene unas connotaciones, fue hecho por 44 vecinos y entonces el casino de Sietes, un Luege fue uno de los que presidió, eran básicamente de Cuba, estos no eran de Chile, estaban en Cuba y en otros países, Argentina, y yo creo que era una reunión, era un templo masónico, tenía una parte de abajo donde yo creo que debieron hacer, yo cuando llegué, pues al ver el ajedrezado que tenía y tal, digo antes de que se transformara, porque aquí se presentó, luego se arregló. Cuando el 7 se hizo la presentación de Bill Gates, se hace todo el arreglo del casino de 7. Entonces sabéis que mucha gente de los nuestros pues se hacían allí realmente, la masonería fue un instrumento de progreso para muchos asturianos en esa época y en los países americanos. Bueno, y de repente pues resulta que a la siguiente, en esta otra generación, pues ya aparecen 2 hermanos, Juan del Canto Solares y también el otro hermano, o sea, no tengo los 2, Manuel, exactamente, y 2 hermanos que se van de Sietes. Yo porque siempre dije, ¿cómo es posible que unos señores de un pueblecito de Sietes, ahí en Asturias, perdido en el monte, se hayan ido a Chile? Porque Chile no era el sitio habitual de migración de la zona asturiana, era Cuba, México y Argentina. Entonces, ¿por qué se iban a Chile? Y yo pues me puse a investigar y entonces encontré con que hubo 2 colonizadores de Chile, los hermanos del Canto Solares, que eran primos, prácticamente, yo estoy convencido, vamos, no tengo, ya digo, que la genealogía esa ni me interesaba tampoco, pero es pariente seguro de los 2 que vamos a ver que van luego después que estaban allí. Ya hemos visto Solares, que era un apellido, Toribia Solares, es una de las que se va a casar con uno de ellos. Entonces, pues resulta que cuando veáis a Chile, la familia del Canto es muy importante para nosotros, porque es una familia que era muy famosa en Sietes, prácticamente eran los más nobles de Sietes durante mucho tiempo, en los siglos que hemos visto, siglo XVI, XVII, y ya cuando llega el XVIII, pues ya se han ido yendo a Chile, porque claro, uno de ellos hizo toda la colonización del área de Concagua, ciudades como Los Andes, San Felipe, ciudades preciosas, Quillota, todas estas ciudades tan queridas, las ha recolonizado un del Canto, pariente de los Luege. Y luego otra lo hace en Chillán. La línea de Chillán no la he podido sacar, pero la del Canto está toda en genealogía
digamos, de Chile, porque son dentro de las familias fundadoras de Chile, los del canto. Y aparece pues Estanidad del Canto Arteaga, o sea que este señor es tataranieto de nuestro pariente, y la avenida principal, unas avenidas principales que hay en Santiago, está dedicada a este general, que fue muy importante, la batalla del Pacífico. Aquí como anécdotas, pues voy a presentar esto que estoy haciendo aquí, lo voy a presentar también con Del Canto, porque me han ayudado mucho en los Andes, en la ciudad de los Andes, y aquí es donde llegaban esas fotos que veis ahí, donde llegaban nuestros parientes, cuando ya no recorrían por el estrecho de Magallanes, como fue la primera vez, con uno de nuestros parientes que luego veremos, sino que ya iban directamente hacia Buenos Aires, de Buenos Aires cogían un tren que iba a Mendoza, en Mendoza cogían el Trasandino, que son esos trenes preciosísimos que ya no funcionan desgraciadamente, atravesaban los Andes y de ahí llegaban a la ciudad de los Andes, en Chile, o sea, de Mendoza a los Andes, Mendoza, Argentina, a Chile. Y una vez que estaban allí ya, pues el camino se había facilitado, con lo cual empezaron a moverse más. Y lo que veis es la estación central, como no funcionara, van a hacer un centro cultural y ahí presentaremos también a los noruegos. O sea que ya sepáis, por si queréis venir a hacer turismo conmigo, porque los próximos 2 años me voy a tirar por este tema, porque me ha dado mucho trabajo, 20 años. Así que ahora me llevo a los que quieran venir a ver cosas. Bueno, y hemos llegado ya a otra generación. Entonces aquí llegamos y ya empalmamos un poquito con lo que es las líneas. Hemos visto que había 2 líneas familiares, las 6 generaciones, y llegamos a la 7ª generación. En esta 7ª generación no solo se van los del Canto hacia Chile, sino que en paralelo empiezan a salir los de Luege, de Sietes, hacia otros. Entonces aquí viene la línea que vamos a ver ahora, la línea de Piloña, que es los que se van, y el que se va es Bernardo Luege del Canto, que es coetáneo y también del Canto, sería primo hermano de los otros del Canto que acabamos de ver en Chile, y entonces llegan a Infiesto. Infiesto tiene en ese momento una zona fundamental que es la obra pía. La obra pía era bueno, hay aquí historias preciosas, ¿no? Esto no es para hacer un libro, sino para hacer la gran enciclopedia de la migración. Esto lo hace un señor que se quedó soltero, pero que se fue a México y estuvo trabajando en lo que era la Reserva Federal del Imperio Español, de la plata. Y entonces hizo, pues manejando la plata de oro. Y dejó un gran legado, uno de los primeros legados en España desde México, se lo deja en Infiesto y se hace la obra pía, que es ese edificio que tenéis ahí a la izquierda. Y entonces esa obra pía se dedica a la formación. Entonces era curioso porque él se murió soltero, pero dio un premio de nupcialidad. Entonces todos los años había también un fondo para que el que se casara pudiera, digamos, tener una casa. Entonces una pareja tenía derecho a una casa hasta que eso se agotara. Durante muchos años ha funcionado la obra pía y sigue funcionando, está dentro de una familia noble de allí, de Infiesto. Veis que voy poniendo normalmente, si alguno va a coger esto, pues quiere verlo, pues más o menos voy enlazando. Cuando pongo en rojo los hijos, pues es con el que enlazo yo para seguir. En este caso Ramón, pues sigue hacia adelante, hacia Luege Valdés. No me sigo entrando porque hay mucha gente que digo que no es de la familia y no. Pero en la 11ª generación ya empiezan a venir unos personajes famosos. Esa casa que veis ahí, hay una calle Luege, que hemos estado, está en Infiesto, y a su vez hay una casa, que es la casa de los Luege de Infiesto. Entonces aquí hay 3 personajes que sí voy a hacer una pequeña mención. Uno de ellos es Ciriaco Feliz Luege Valdés, es el primer político de los Luege, llegó a ser alcalde de Infiesto en la época, digamos, era del Partido Republicano Liberal Demócrata, de Melquiades Álvarez, y va a ser un poco el que empieza a, por decir de alguna manera, a ennoblecer el apellido Luege dentro de Asturias. Entonces, bueno, él tuvo varios hijos, entre ellos José Ramón, Eusebio y Segunda Isabel. Voy a decir una anécdota, yo que aquí es un poco más va de anécdotas, y es que fue gobernador civil de Soria y de Gerona. Y en el de Soria pues se dedicó a trabajar sobre un tema y ayudó muchísimo este hombre sobre la gripe española. ¿Sabéis? Yo, como se murió mi abuela materna, murió con la gripe española, pues es un tema que me era muy querido. Y una anécdota muy graciosa es que fui muy amigo del padre de Salvador Dalí, del notario. Entonces hubo aquí una anécdota de que hubo un contencioso electoral y le metieron a Dalí en la cárcel por peligroso separatista catalán. Y bueno, en esto pues intercedió bastante
nuestro Félix Luege Valdés para que, digamos, realidad, una anécdota que quizá desconocida la encontré por ahí, todo esto es arqueología, Entonces, dentro de ellos diré que luego después, como siempre en España, la política se paga mal y se vive después la pospolítica peor. Y entonces tuvo que dedicarse y montó un negocio de madreñas que le fue muy bien. Producía del orden de 35.000 a 40.000 madreñas al año. Hay unas fotos preciosas en Pinterest sobre la fábrica de madreñas de don Félix Luege Valdés. Otro personaje importante fue Eusebio Luege Sánchez, que ya es uno de los hijos de él. Ya estamos con la rama Luege Sánchez, que me preguntaban hace un momento. Entonces, esta rama, bueno, pues Eusebio es también alcalde ya después de la Guerra Civil, y entonces él es el primero que se casa, emparenta con los Guisasola, que también es un vecino de este Guisasola, y la primera nobleza de España la tenemos con Gloria, que se casa, una de las hijas, con uno de una familia de Menorca, concretamente, y es grande de España, murió hace poco. Y luego esta segunda, Casimira Blanco Luege Sánchez, que nació en Buenos Aires. Esta es la que se quedó con toda la herencia. Teníamos una especie de herencia del alemán, el hombre que había ordenado papeles y cosas, y el tema de los Luege estaba en manos se quedó segunda, que iba a escribir un libro, pero estoy haciéndolo yo por ella 200 años después, porque se lo llevó a Argentina y luego no íbamos a saber nada más. Esto lo contaba Carlos Luege en su escrito. Entonces, segunda Casimira Blanca Luege, pues se casó con Timoteo Balbín, de Infiesto, y esto fue uno de los capitales más grandes que hay. Ahí quiero hacer mi inciso porque me resulta patético cada vez que voy a Colunga y no quiere saber nada, porque dos personas de allí, Casimiro Polledo y Vicente Caride, dos emigrantes que llegaron y se dedicaron a montar un negocio de abastecimiento de las granjas argentinas, pues llegaron a hacer el banco más grande de América, el Banco Español del Río de la Plata, cuya sucursal es el Instituto Cervantes, la sucursal de Madrid. Había 40 sucursales. Entonces, este banco fue impresionante. Luego después, las delegaciones que Timoteo viene aquí, está de presidente en Madrid, del banco, y es cuando se está configurando también el Banco de España, y ante la crisis, ya que estamos metiéndonos en la crisis del 29, pues lo que hizo fue vender parte de las sucursales que fueron a parar al Banco de España. O sea, las sucursales que eran del Banco Español del Río de la Plata se convierten en sucursales del Banco de España. Y de hecho, el presidente del gobernador, los primeros gobernadores del Banco de España, es el gerente, era el gerente que en Bilbao era el gerente del Banco Español del Río de la Plata, que se llamaba Julio Carabias. Julio Carabias fue el que está luego todo en la época de Prieto y luego con Azaña. El hermano era diputado socialista en Bilbao y luego se tuvo que exiliar, y la familia que contacté, y tengo, pues tenéis bastante información, todo esto tenéis información en el libro sobre Julio Carabias, esta familia, siempre muy interesante, porque también es una época muy importante desde el punto de vista económico, ¿no?, del país. Entonces ellos lo pasaron muy mal, tanto Timoteo como Casimira, porque están en Bilbao, está el Frente Popular y se los querían cargar, vamos. Entonces, con toda la familia, al final consiguen que les proteja el cónsul de Argentina en Bilbao, y se marchan y salen en un barco emblemático, el Cap Arcona. Salen con los Rothschild y con las familias más ricas de Alemania, que se están escapando en el año 39, el último viaje hacia Argentina, se están escapando de Alemania ya con el principio digamos, del conflicto bélico. Y nos metemos ya con otro hermano, de Casimira y de Eusebio, que es José Ramón Luege Sánchez, gran montañero. Ahí hemos visto su casa y tenéis, no voy a decir nada de él, es el que más se sabe. Yo siempre, mi admiración era siempre hacia él, porque mi madre siempre decía, tenemos un primo de estos de otra rama que es montañero. Pues le gustaba la montaña, y entonces José Ramón Sánchez, que fue mi amigo y amigo del padre de un gran amigo que tengo por aquí, Pedro Sarabia, que luego presentará su libro también sobre sus herencias alemanas. Entonces, él fue un hombre maravilloso. Creo que yo fui inspector del sector energético y me tocaba hacer inspecciones en hidroeléctrica del Cantábrico. Entonces, cuando llegaba aquí, digo, yo soy Luege. Y entonces decían, pues aquí venía un señor Luege que venía los viernes en bávaros, con pantalones bávaros y la mochila, y decía, vamos a acabar pronto que me voy para el monte.
O sea que, y entonces para mí fue una gran ilusión trabajar en Biblioteca Cantábrica, ahí en la Plaza de la Gesta, y recordar José Ramón. Bueno, y hemos acabado un poco los de Piloña, esos son la rama de Piloña, y estamos entrando en la rama, la séptima generación, veis que es paralelo, vamos a ir poniendo de las 7 generación y tal, para que no os hagáis lío, sino que vamos siguiendo en paralelo. Entonces, en paralelo llegamos a Juan Antonio Loje Canto, también se llama, es hermano de Bernardo, y este se sitúa en donde, en Libardón. Se casa con una de Libardón, con María Teresa Castañeda, y aquí empieza ya también una de las ramas familiares. Hay otra rama que cuento, que es la Ruidía, que yo siempre decía, porque teníamos un historiador, que era Eugenio Ruidía Carabia, que fundó esta casa, la Casa de Asturias. Digo fundador porque realmente lo que no quería es coger cargo, pero luego contaré un poco su perfil. Y lo que hacía esta... la rama Ruidía, pues siempre era de la familia del Cid, era de la zona de Noreña. Realmente nosotros pues tenemos una unión a eso. Yo lo contaba en el colegio, que decía, este fantasma me está diciendo lo del Cid y tal, y ya no lo digo, porque hay algunos aquí del colegio de la Safa y se cabrean cuando lo digo. Bueno, entonces aquí tenéis que tenemos aquí, al lado están unas hermanas que se casaron fenomenal todas, que eran de Libardón y eran las Ruiz Díaz Luege. Esto es Ruiz Díaz Luege, una de ellas, aquí la tenemos, esta es la que está ahí es mi tatarabuela, ¿no? María, y su padre Francisco Montes. Y entonces, bueno, yo tengo un primo, Francisco Montes, que clavaba esto. Cuando he visto las fotos he recuperado, porque es una foto antiquísima, ¿eh? Y entonces he recuperado, es de la hermana, esta era mi creo que es tatarabuela. Bueno, sigamos. Entonces, el Libardón es un pueblo precioso, ya no es casi tanto como Sitges, pero casi, más metido en una zona del valle. Y esta generación empieza también a moverse y aquí empieza a llegar, yo creo que ahí empiezan a llegar noticias de lo que estaba pasando en Chile. Y entonces, porque estaban mientras tanto los otros en Chile, los del Canto, por allí haciendo casas allá de Cutiplén, ¿no? Haciendo ciudades. Y entonces dijeron, ahí hay muchas oportunidades. Y entonces ya uno de ellos, cuando ya pasa el periodo más álgido, está uno de los hijos, uno de la rama mía, Santos Luege Isla, Santos Luege Isla, y su hermano Vicente Luege, pues que vemos que era pequeño, dijo, aquí yo tengo poco futuro, pues me voy para Chile, que dicen que aquello está bien. Entonces ya tenían informaciones previas, lógicamente, de que allí había, y se marcha para Chile en 1835. Para lo que tenéis la chuletita, ahí está la chuletita de puesto en la cronología, porque ahí empieza lo que se llama una cadena parental. ¿Qué es una cadena parental? Pues es que empieza a hacerse la emigración, digamos que era una emigración de emprendedores, era una emigración de gente que iba con recursos, no era una migración tampoco de pobreza, sino una emigración de un modelo de empresa, el modelo de empresa asturiano. Es algo que ya trabajaré, que es lo que yo quería hablar, pero estoy haciendo esto porque son mis primos, decían, pero es que si no lo cuentas tú, no lo cuenta nadie. Entonces, aquí tenemos que Vicente Luege llega allí y se encuentra, bueno, Valparaíso, en un momento, 1835, una explosión. Imaginaos salir del pueblín, de Colunga y tal, de Libardón, allí es un sitio precioso, pero en medio del monte, allí no más que las 4 vaques, los otros tal, un poquito de sidra y poco más. Y de repente llega a una ciudad internacional, donde de repente había una explosión después del periodo postcolonial. Entonces él se dedicó a negocios, sobre todo importación de frutas, porque habían descubierto minería en el norte chileno, y entonces empiezan a necesitar mucho habituallamiento. Y él se dedica a este tema con otra gente que ya veremos. Había allí una de las empresas con las que trabajó, es una de las empresas multinacionales más importantes de exportación e importación de fruta hoy día. Trabajó luego otro, Isidoro Luege San Pedro. Entonces con 16 años y atravesando el estrecho Magallanes se va, vuelve y vuelve con dinero. Se hace ese casoplón, que ahí se llama Palacio, no sé por qué se llama Palacio, pero es una casa bonita, son casas montañesas, y tiene una ermita, y esto se llama una zona que se llama Rutroncos, que está en el Libardón. Y él puso allí, que fue por el piélago profundo, se arrojó, entonces él le había quedado impresionado de ese viaje del estrecho de Magallanes, que debía ser impresionante en un barco de vela, con 16 años. Y lo cuenta en una anécdota y tal. Es realmente temas muy bonitos. Ahí empiezan a irse gente, aquí tenemos, vamos a ir siguiendo ahora una serie de personajes, ¿no?, que van emparentándose entre ellos, o sea que
eso se ve mejor luego ya con mucha tranquilidad. Los que tengan afán por esto, en los ratos libres, en vez de hacer un sudoku, pues se dedican a hacer este tema, como he hecho yo. Entonces aquí tenéis a los Víctor Manuel Luege, los Luege que están en la zona de Colunga. Este fue uno de ellos, este era el padre, esa que veis a esa niña, la Noronda, se llamaba María Josefa Luege Luege, y es la que está ahí con su padre y con su madre, que la madre era Mercedes, y el de la derecha es el hermano, que es Víctor Manuel Luege Luege. Este Víctor Manuel Luege resulta que estudió, hizo un doctorado de los mejores, uno de los mejores alumnos de la Universidad María Cristina del Escorial. Fue presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y se le tiene un gran recuerdo, tiene unas publicaciones muy buenas. Para que le pilló la guerra civil, entonces tuvo que estar ya dedicado un poco más a la política, era funcionario, sacó el número 1, y es una pena porque hubiera sido un gran escritor, era amigo de Damas Alonso, amigo de Manuel Azaño Falumno, y fue coetáneo de esto, y bueno, pues la figura ahí le tenéis con su perro en el Líbano. Bueno, estas fotos las he tenido que recuperar, arreglar un poquito y tal, algunas han sido, la mayoría, cortesía también de la familia. Y aquí tenemos ya en la 10ª generación, en la zona de Loreto, aquí está José María Luege Collado, porque Vicente Luege Isla llevaba 20 años, ya un poco ahí, había hecho dinero y dice, hay que venirse para acá. Y empiezan a llegar una serie de parientes, entonces José María Luege Collado, concretamente mi tatarabuelo, está casado con la señora que hemos visto antes, la chica que se iba a casar, que salía en la foto, y aquí ya está casada. Incluso está embarazada de su primer hijo, que era Jesús. Bueno, y entra a la casa de Loreto, que él se marchó, estos se marchaban. Voy a explicar un poquito cómo es el tema de la cadena parental. Ellos lo que hacían era, se va uno y va llamando a otros, siempre parientes, y va dando en las empresas una participación en sociedades comanditarias. Entonces había unos que participaban con dinero y otros participaban con trabajo. Entonces, por eso digo que a veces llevaban pequeños capitales que ellos tenían, llevaban y los daban allí para esto. Y entonces, prácticamente cada 20 años van cambiando. Si están 20 años, los que ya han hecho la vaquita se vienen hacia acá, y mientras han ido formando, a los 10 años ya entraban otros que iban formándose. Entonces os he hecho una chuletita para que tengáis y lo entendáis un poquito de cómo funciona la cadena parental, y lo podéis tener. Y luego es una foto muy bonita porque hay uno de nuestros primos, Francisco José, que ha hecho una descripción de la casa de Loreto, pero esta es la casa de Loreto, y era curioso porque cuando inauguraban la casa, a la vuelta de venir de los indianos, lo que hacían era inaugurar la casa, y dentro de la casa pues estaban en los balcones, se ponían las señoras en los balcones, y arriba, en la parte de arriba, curiosamente, si veis hay unos niños, que son Alfredo y Francisco, es decir, el abuelo de algunos de vosotros que están aquí, están ahí asomaditos, y era una foto típica que se hacían los indianos a la vuelta de cuando habían progresado y se habían hecho su casa. Bueno, pues de ahí llegamos a la generación 11, que son ya mis bisabuelos, y entonces pues estos es Massimino Montes, y aquí se enlazan con la familia Montes. Entonces la familia Montes, que ya hemos visto antes, a Francisco Montes, venían de Limenes, el apellido Montes que tenemos aquí, algunos, yo también lo tengo, pero vamos, él lo tiene en primera posición, Antonio. Además hay un Antonio Montes que logré encontrar, que hace una de las iglesias más importantes, una ermita en una de las parroquias de allí de Limenes, y se llamaba Antonio Montes. Entonces, bueno, ahí estos Limenes vienen, y uno de ellos pues se fue, se llamaba Francisco Montes Isla, se casa y se va hacia esa zona, y debió ser, ya ahí no me ha dado tiempo a hacer el enlace porque ya con los Montes tenía suficiente. Y ya cuando empecé tenía el pelo rubio y ya veis cómo me he quedado. Bueno, entonces ahí está, una de las fotos clásicas de tal fue el seísmo de 1906 en Valparaíso. Entonces, esa es la carita de Massimino Montes, mi bisabuelo y abuelo de Antonio, cuando se va a Chile. Claro que foto y que ganas de comerse el mundo. Aquí voy a hacer una anécdota porque todos mis amigos del colegio siempre me llaman Charlie Chaplin, porque dime, para Charlie Chaplin. Pero es que fijaros, mi bisabuela es Geraldine Chaplin,
Carlitos, ¿lo ves? La verdad es que es igual. Es clavada. Entonces, y mis tíos realmente, tíos abuelos, se parecían también. Así que de ahí viene lo de Charlie Chaplin, ¿eh, Carlos? Ya te dejaré la foto. Bueno, entonces, bueno, vuelven como siempre, y entonces mi bisabuelo hizo ese casoplón en la Casa de las Palmeras, que luego ya, pues ya no existe ahora mismo, y entonces esta casa que, para deciros simplemente una nota, se paró, Alfonso XIII hizo parar el coche cuando fue a inaugurar Covadonga y preguntó de quién era esa casa. Entonces ya le conoció, que luego le reconoció, porque Franco Rodríguez le va a invitar luego a ser uno de los organizadores de los congresos de ultramar, que tenéis un poco los carnets de mi bisabuelo, de lo poco que he podido heredar mío, porque nadie me ha dejado nada por ahora. Bueno, entonces sigo por aquí. Massimino Monte. Bueno, una de las cosas que hace Massimino y yo, pues para mí es, primero porque yo me crié con su hija y con su bisabuela, vamos. Y entonces, una de las cosas que hizo fundamental es que le encantaba lo que ha sido mi especialización, que es la parte financiera y contable. Entonces, se hace financiero en Valparaíso, consigue grandes cotas de intervención. Yo le he encontrado muchas participaciones bancarias, incluso participa en la constitución del Banco Español de Chile. Y no solamente esto, sino que cuando vuelve, ya enriquecido, pero realmente él es joven todavía, se ha venido de Chile porque el seísmo ha impresionado mucho, el seísmo de 1906 a las mujeres de la familia, y entonces él llega. ¿Y qué hace? Pues crear una escuela de comercio, se pone en contacto con la universidad y crea la escuela de comercio de Colunga. O sea, en un pueblo configura una escuela de comercio que funcionó bastantes años, de orden de 15 o 16 años. Y la hizo independiente, se quería hacer con lo de La Salle, aunque él llevaba buena relación con lo de La Salle, pero era más bien de una estructura más liberal y más un poco progresista. Bueno, tengo que decir una anécdota, y esto es una primicia que os traigo, porque al hacer los estudios de estos análisis, esto tengo que estudiarme memoria por memoria, pero esto es para el otro trabajo, no sufráis que no os lo voy a contar ahora. Entonces, encontré una primicia, y es que una persona de la familia Munte, sueco, pues había estado haciendo una tesis doctoral, que la tenéis ahí, que se llama Folklore en Asturias, folclore de asturiano. Esto se ha recuperado después de 100 años, se ha recuperado por el Museo de Asturias, pero lo que no saben el Museo de Asturias, porque en este país la gente lee poco y algunos menos, pues resulta que en las memorias de cuentas me encuentro, al revisar cada una de los tallos financieros que he ido preparando para esto, me encontré con que hay cartas y hay una relación directa con Braulio Vigón, que está aquí, que fue un hombre muy digno de hacer un homenaje, ¿no? Era el padre de los Vigón y era un hombre del grupo de la Quintana de Asturias, que se genera, digamos, interesantísimo. Está ahí también el Braulio Vigón, y ellos configuran aquí algo muy importante, que es esta escuela de comercio, dando unos premios, o sea, crean una escuela de negocios en un pueblo, en un momento de la historia, algo increíble. Para mí es una admiración fuera del tiempo, viendo lo que ahora nadie es capaz de hacer. Entonces ahí lo dejo, el que quiera leerlo en el libro, pues leerá la historia de Munte. Munte tiene ahora la familia, descendientes de él, esto es de hace ya 10 y pico años, tiene la mejor escuela de negocios, una mejor escuela de negocios que hay en Suecia, ¿no? Franz Sartau, o Sartau, no sé cómo se dirá. Y luego después, durante el tiempo, Massimino pasa de estar, digamos, intentando cambiar su pueblo y de tal. Hay varias crisis, ahí la crisis del Banco Español de Chile, la primera crisis, luego ya se resuelve en una continuidad con en una operación acordeón, y esa crisis es algo fundamental que, bueno, de anticipo para el año que viene, para que vengáis, que esa crisis pues es como se configura el Banco Central, o sea, la historia del Banco Central, los bancos centrales empieza porque estaba influyendo los americanos, un tal Campbell estaba influyendo para hacerla. Entonces, bueno, en Chile Massimino había tenido una cosa, hay unos productos riquísimos en Chile, de productos agropecuarios, y entre ellos estaba el aceite. Él se hizo un especialista del aceite, yo creo que luego quedó vivo de la patronal olivarera, y montó toda una especie de ciudad, una vaquería en Torreón Jimeno, de la finca del Villar de nuestra familia.
entonces también tenía fábrica de harinas, era un empresario. El cronista oficial siempre comenta que le gustaría hacer un homenaje, así que ya lo dejo aquí para hacerlo en algún momento. Siempre hay tiempo. Y bueno, fueron con sus hermanos, dentro de Colunga están todos los hermanos Montes, que fue con Massimino, esa es su casa, un casoplón que se hacía cuando llegaban. Este es Manuel Montes, se dedicó a hacer también grandes cosas por Colunga. A mí me resulta sorprendente que Colunga, con esta gente que ha tenido, como Casimiro Pollero, que hicieron el Banco Español del Río de la Plata, Vicente Caride con los Montes y esto, pues no esté aprovechando este tema. Habrá sitios donde no lo tienen y estarían deseando tenerlo. Aquí que lo tienen, pues ni siquiera. Yo he ido 2 veces intentando hacer algo y no lo he conseguido. Bueno, otro fue el Roza, el Ramón Roza, que era también del equipo que estuvo todos eran parientes, lógicamente unidos, con lo que es la rama también, pero todos estaban de parientes y trabajaban juntos. Uno de los principios era los norteamericanos se quedaban sorprendidos siempre de los emigrantes españoles, porque decían, entre nosotros viene gente, los ingleses, norteamericanos, viene gente y algunos se enriquecen y otros no. Pero ustedes que todos saben ricos, claro, los que seguían las pautas, porque había unos criterios de solidaridad, un criterio de ayuda mutua y muchas más cosas. Bueno, paso un poquito más rápido, tu hermano Bernardo, su casa es un hotel, el Hotel Sueve, eran casas, cambian toda la estructura de Colunga, casi todas las casas indianas son de ellos allí. Vemos luego después otra de las hermanas, que es esta se centró en Puerto Rico, y una Ruidía Luege, y se casa con uno de los más ricos de Puerto Rico. Esta cosa las he sacado para que simplemente espabile un poco Asturias y recupere a esta gente. Bueno, entramos ya con Ruiz Díaz Caravia Luege. Ruiz Díaz Caravia Luege fue fundador de la casa en que estamos ahora, o sea que yo no solo me siento socio de aquí, señor vicepresidente, sino me siento casi cofundador. Este señor es el que lo fundó. Realmente no quiso ocupar puestos, fue vicepresidente en uno de los temas, nombró a Posada, estuvo con varios, y curiosamente aquí tenéis al tío Rodrigo, que me han hablado varias veces, y tenéis a su hija. Él editaban, a mí me decían, sí, trabajaba con una imprenta muy famosa, Hijos de J. Rodríguez. Resulta que los hijos de J. Rodríguez eran de Libardón. Entonces era una empresa, era la imprenta más grande. Con deciros que cuando murió en el entierro de Ramón, de Eugenio Ruiz Díaz Caravia, fueron del orden de 140 o 150 empleados de la imprenta. Imaginaos el tamaño que tenía. Y ahí editaban la revista Asturias de nuestro centro, la que tenemos aquí, que yo he consultado histórica. Y se editaba ahí en eso. Él muere muy joven, hizo un libro que es el libro más conocido y reconocido en Estados Unidos, que es el libro del descubrimiento de la Florida por Menéndez de Avilés. Él encuentra un manuscrito, digo, reconocido porque para Estados Unidos es de una gran solera, era un documento histórico que lo coge y tal, incluso tienen los derechos y tal, una empresa americana. Bueno, y ahí tenéis, de la derecha es el Rodrigo, esta es la hermana, el día que se casó con Balanzá. Balanzá es un gran impresor también, es el que editó un periódico muy famoso ahora, y ella muere muy joven, ¿no? Esto es la que compra imprenta Rivadeneira, que la compra luego El País, o sea que a base de eso, digamos, este gran patrimonio que había generado Eugenio. Eugenio era médico, pero le encantaba la historia y tal. Yo creo que debo tener algo de esto, y otras cosas también. Entonces, ahí abajo veis que había un palacete en el San Lorenzo de Escorial, y ese palacete que veis abajo era donde tenía Rodrigo, que era una casa de Isabel II, que se la había cedido a gente pero eso es tema de otra conferencia, no me acuerdo. Bueno, el otro que tenemos es Eugenio Cueto Ruiz Díaz. Eugenio Cueto Ruiz Díaz, todo esto que quiera puede leerlo en el libro gordo de Cuetet. Vale, entonces Eugenio Cueto Ruiz Díaz es el famoso geólogo, es también otro pariente nuestro que por muchas fotos las que extractaba de las bodas de nuestra familia que estaban siempre allí. Eran dos solteros, tanto Eugenio Cueto era soltero, como Rodrigo su sobrino, y aquí le tenéis, fue uno de los que patrocinó, porque una de las primeras acciones que se hace en Asturias desde el punto de vista de patrocinio privado y para fomentar el turismo es el Mirador del Fitu. El Mirador del Fitu se hizo todo con prestación privada, sin dinero público.
y uno de los que intervino y influyó mucho fue Eugenio Cueto Ruidía. Fue 2 veces director general de Minas, fue uno de los organizadores más importantes del único congreso que ha habido internacional de minería en España, y además de eso, y no solamente con eso, él fue montañero, otro montañero. Y tiene una anécdota muy poco conocida, que salió en la Real Sociedad de Peñalara, y es el primero que descubrió un chico que murió yendo a escalar el Naranjo de Bulnes, el Burriello, de los asturianos, y entonces un chaval tenía la idea, había sido boyescal cuco, y quería colocar una bandera roja para que el rey se enterara que había rojos en España. Y entonces intentó subir, pero se despeñó el pobre y se mató. Entonces nadie sabía nada, porque él dijo, si no vengo, tal. Y justo iba con uno de los guías famosos, iba Eugenio con él, y en las noticias pues, se dijo simplemente un ingeniero, pero lo publica el ingeniero de él. De hecho, él escribió, lo tenéis en el libro, en la revista Peñalara, cómo encontraron los restos del cuco en la base de esto. Y bueno, pues seguimos avanzando y tenemos ya aquí a Francisco, o sea, cuando ya deja el relevo Massimino, se lo deja a sus sobrinos. Uno de ellos es Francisco Luege Montes, que es aquí el abuelo aquí de Marta, que está por aquí, y ellos montan en Melipilla, montan todo una zona comercial impresionante, porque Melipilla es uno de los pasos del puerto de San Antonio en Chile, y entonces ahí están Alfredo y los dos, cuando eran jovencitos, recién llegados, llegaron allí también con uno con 16 y otro creo que con 18, el año creo que era 1901, algo así, en fin, fechas no. Y ahí tenéis un poco fotos familiares, aquí en la tienda primera que montaron, que se llamaba la Linda Porteña, mientras que en paralelo veremos que hay otro grupo de la Presa Luege que están montando también. Entonces eso que es una ciudad de 100 y pico mil habitantes, cosa que no es Colunga creo, pues entonces sí han ido avanzando. ¿Qué hacían esta gente, que eran todos de Libardón, de Colunga? Pues hacer todo esto. Todo esto hay que reconocerlo, porque el que no reconoce la historia no se reconoce a sí mismo. Bueno, todo esto lo he encontrado en álbumes y bueno, tengo mucho material. Aquí tenéis la familia de Francisco Luege, sus abuelos, el Cardín, que eran de Borines, de la zona de Piloña. Ahí no me enrollo mucho porque el resto de gente no lo conoce. Aquí tenéis a Alfredo Luege, cuando se marcha también, con eso es una foto preciosa de Niñín. Todos ellos fueron grandes empresarios y eran socios también del Banco Español de Chile, de sociedades de seguros, hicieron un montón de cosas, vamos. Esa es la tienda Grandía, que siempre tenían un centro comercial que se dedicaba a ser a su vez agencia de comercio de exportación e importación. Aquí un poco, gracias a José Luis Luege, me dejó aquí el patrimonio que tenía en un momento ya posterior de acciones, que esto es mejor, Gaspar no lo podría explicar, pero si no para la próxima conferencia, que será la parte económica. Y aquí tenemos luego pues, otra rama de nuestra familia, que aunque estaba radicada en Extremadura, los Marcos, pues, que es el apellido que tengo más cercano, lógicamente, aquí están, ellos procedían realmente, el apellido tenemos del Fresno y Carús, ellos eran de Rales. Rales es al lado de Sientes, y nuestra familia venía también. Entonces la parte Marcos quizá estaba en Extremadura, pero quizá también Marcos era el Marcos asturiano, no lo sé, ahí ya pues habría que seguir, pero claro, yo ya le he puesto un poco límites. Es el panteón, estos todos eran farmacéuticos y eran gente noble. Uno de nuestros parientes, incluso pues tenemos de todo, tenemos parientes de un lado y de otro. Uno de nuestros parientes fue uno de los que contribuyó a la fundación del Partido Comunista, que era Isidoro Luege, hijo. Y bueno, aquí tenéis un poco la farmacia que tenía, que es una farmacia que pasó 3 veces en Navalmoral de la Mata, y pasó de padres a hijos durante 3 generaciones. La foto es graciosa porque tenía una pomada muy famosa, que era la pomada Marcos, ¿no? que por lo visto era pues, muy sana. Y bueno, ya hemos entrado un poco en la familia de los estáis aquí presentes, algunos de Alfredo Luege, y la casa, cuando llega de Chile, pues invierte en Oropesa en una fábrica de harina. Aquí tenéis a Pilar. Entonces, estas familias estamos muy unidos, están por aquí, porque, claro, mi abuela se casa con un Antonio Marcos, y ellos se casan, o sea, son dos, para simplificar, 2 hermanos y 2 hermanas, con lo cual somos más que familia, somos un ADN repetido cambiando los órdenes.
Y bueno, aquí tenemos un poco a Pilarín Luege, mi tía querida, y madre de ellos, con los asturianines. La he mejorado un poquillo, las fotillos que había. Esto es Loreto, es la casa esa que veis, que luego el Alfredo la reconstruye también cuando llegan. Una cosa típica del indiano cuando volvía era pues hacerse una buena casa y era lo típico. Y luego el otro, la ermita de Loreto, y el de la derecha es Alfredo. Alfredo, que vive, lógicamente, Alfredo Luege, es que es economista, es el que ha traducido las obras de Milton Friedman y ha sido jefe de traducción de español del Fondo Monetario Internacional. Vive todavía, y no solamente vive, sino que es generación 12, mientras que yo no. Él es, sí, 2 generaciones por encima de él, dentro de la rama Luege. Ahora mismo la rama Luege, los más cercanos de nuestra rama son Alfredo y José Luis Luege. Esta es la boda de mi abuelo Antonio Marcos con mi abuela, Pilar Montes. Aquí veis una foto de 4 generaciones y una niña pequeña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues aquí está, la niña pequeña está ahí, es mi tía Pilar, que tiene 96 años. Así que vamos a dar un aplauso a mi tía Pilar. Ahí está mi tía, y esta pequeñita está ahí con su madre, y están las 4 generaciones. Luego esa otra pequeña que sale ahí, que eso ya es en Zaragoza, es mi madre. Aquí está mi madre y mi tía, aquí la ves también, mi tía sigue igual de guapa en aquella época. Aquí está en la playa, mi madre y mi tía en Colunga, y luego pues un poco alguna foto me he querido usar, así que ya me paso rápido a lo que es la rama chilena, que si no me van a matar. Entonces, la rama chilena empieza con una rama que se va también, la octava generación. Siempre voy situando desde ahí lo que se va y su rama. Y ahí están José de la Presa Luege, que se va a Melipilla, como he dicho antes, y Manuel de la Presa, llamados por Vicente Luege Montes. Vicente ellos empiezan a montar ahí empresas, montan el Tropezón, un comercio muy famoso en Melipilla, montan la Casa Presa, montan una firma impresionante por todo Chile, de un tamaño enorme. En todo esto hubo una ayuda y he querido sacarle, porque estaba Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, que es uno de los hombres más importantes, digamos, también para nuestra familia, porque se sitúa en Chile en el año 1850, y luego en 1875 echa mucha mano con el tema de la guerra hispano-chilena y ayuda al rescate, junto con estos otros, con los hermanos Toyos, de lo que fue el cadáver de Arturo Prat y de Serrano, unos muertos chilenos que eran para Chile gente muy importante, y habían quedado los cadáveres allí. Entonces ellos hicieron el entierro, y a raíz de eso los chilenos nos perdonaron que había esta cosa, que nosotros no habíamos sido, había sido nuestro. Una estupidez histórica, como fue el bombardeo de Valparaíso. Bombardeo que afectó sobre todo a los comercios y a la estructura del comercio español allí. Y bueno, pues hay otros actos, siempre que hay un santo lo saco, porque mi familia dice que es un nombre muy raro, pues ahí está. Santos de la Presa Casanueva es otro de los que se va con Arturo, que está con Eduardo Llanos, y es otro de los de la minería. Esta gente lo que hacía realmente grandes cantidades de dinero, porque el resto vivían en comercios en Valparaíso, gracias a que el tema de la minería pues daba mucho dinero, el dinero corría por las calles. O sea, era algo increíble lo que era el Valparaíso de esa época. Y bueno, pues estos también crearon, ya digo, una serie de empresas. Los de la Presa son una familia muy conocida y reconocida en el Libardón, y varios hermanos, ellos iban constituyendo la empresa. Imaginaos, aquí tenéis un grupo de 25 directivos, todos estos son de Asturias, del Libardón, y son gente que ha venido a digamos, hacer las Américas, pero no solamente las Américas, sino que hicieron una renovación. Yo he ido varias veces allí con el cronista oficial, y se les tiene gran cariño, porque se considera que hicieron una gran obra social y una gran obra económica allí. O sea, no solamente estaban a ganar dinero, estaban a crear, o sea, era un modelo, ellos hacían un modelo social que todavía se les recuerda. De hecho, el primer equipo, ha habido un equipo Presa Luege, que yo se lo dije a mi tío, que ahora está llevando el tema del Mundial de fútbol con la parte de Rusia en Sudáfrica, y entonces se lleva una cosa de equipos, trabaja en ese tema, y le enseñé que yo tenía en la historia del fútbol el equipo Presa Luege, primera división, y que había sido hecho con esta gente, varios de los que tenéis ahí,
concretamente había uno, Luis Víquez, que era uno de los jugadores. Aquí está una de las ramas, aquí me tenéis con esa señora, esa morena que veis ahí, jovencita, pues es la señora de abajo, que sigue siendo igual de encantadora, Fresia, que me presenté diciendo, bueno, vuestro pariente de hace 150 años llega a veros. Gracias a ellos tengo fotos, tengo cosas, y así fue como me presenté. La familia está allí, de la familia de la presa, Macarena Larraín, por cierto, le mandaremos un poco el vídeo de esto, y gente encantadora. Y entramos ya en la rama de Manuel, este es Manuel Luege Catrón, y vamos a ir viendo, esta rama eran primos, hermanos de los nuestros. Ahí está un tronco, es una foto histórica, él llegó a ser vicecónsul y es el hombre más condecorado dentro de la familia en Chile, porque fue condecorado también con alguna orden chilena importante. Aquí Manuel Luege, que montó, aquí tenemos una anécdota, después de haber montado la empresa más grande, una empresa por todo Chile, tuvimos el problema de que al llamarse Luege y habían hecho una cervecería, al principio de llegar hicieron una cervecería en combinación con un alemán, pues nos metieron en las listas negras de Chile y entonces confiscaron todos los bienes de esto. Con lo cual tuvieron que deshacer la empresa y fraccionarla. Y fue un gran desastre económico para los Luege y para la firma que era Presa, Luege y Cía. Pero bueno, así es la historia y a veces ingrata. Ahí tenéis al infante de Borbón y está con Manuel Luege. Cuando llegó, estas son las fotos de las empresas que tenía Manuel de la Presa Luege en su momento. Y esta es la casa de José de la Presa, que fue uno de los más importantes ya en la zona de Limatón. Esto fue cuando llegó con el clásico auto, la casa como siempre hemos visto, la señora saliendo por los balcones y los niños en la ventanuco de arriba. Este José de la Presa Luege fue un algo muy importante. Y otro de los hermanos es Rafael de la Presa, que vamos a hacer también un inciso, ahí estoy con Eliana, una de sus hijas. Pues Rafael de la Presa fue algo fundamental porque fue político, él fue político y embajador diplomático, pero hizo una ley fundamental. Fue la ley de doble nacionalidad. En el año 58 él consiguió que un país una persona pudiera tener la doble nacionalidad, en este caso española y chilena, que luego fue imitado por 12 convenios internacionales, pero el primero que lo hizo fue él, a pesar de arriesgando mucho, porque no era fácil el tema español, tampoco en Chile, no creamos que todo era sencillo. Entonces, Rafael de la Presa Casanueva pasará a la historia y está en nuestra historia por el hecho de la doble nacionalidad. Bueno, aquí vemos un poco también algunas esas, y llegamos a lo de la Presa, a los antepasados, concretamente Gaspar, tu bisabuelo, ¿no? Gaspar, sí, bisabuelo. Vale, entonces Gaspar Isidoro Luege es uno de los primeros que se va, con Vicente Luege Isla, hemos visto a José de la Presa, y va a montar uno de los grandes emporios. Él se va a casar con Victoria Barbier, va a tener esta familia, que hay representantes aquí sentados hoy, incluso uno de ellos, pues para mí fue una gran maravilla porque me costó mucho encontrarlo, me ha costado 4 años, y lo sabe Gaspar, buscando por internet tal, hasta que logré encontrar, porque ellos vinieron a España y perdieron contacto con Chile. Entonces hemos recuperado una familia que se va a saludar dentro de 15 minutos. Aquí tenemos un poco la tumba que me dio la pista de Isidoro Luege San Pedro. A través de esa tumba pues esa tumba la encontré después de buscar, no lograba encontrar a Victoria, de venir a España, pero no sabía dónde estaba, pero es que habían cambiado Barbier por Barbier, y entonces la Elena, y hasta que encontré en una web americana que se dedica a negociar con tumbas y mausoleos. Entonces me encuentro con una paciencia de arqueólogo hasta que encontré la tumba, logré encontrarlo y encontré a esa familia que ahora estará por aquí y nos saludará. Aquí tenéis la línea de Luege que se queda en Chile, ellos ya se han quedado en Chile, mientras otros los hispano-chilenos son chileno-españoles. Entonces, algunos dicen que chilenos no, pero chileno-españoles, yo creo. Y aquí tenemos pues, las ramas, esas son las casas preciosas. Cuando logramos encontrar a Gaspar, que también fue una búsqueda, no creo que le conocía, pero fuimos a buscarlo, y entonces se resistía. Bueno, yo logré encontrarlo. Y había una foto que había comprado Casa Luege, que eran esas casas pues sin señores, y al final luego apareció que había señores también. Bueno, vamos a ir ya un poco más rápido. Aquí tenemos la familia, entonces los Luege Barbier se van, digamos, van desarrollando un poco toda su... y llegamos a Gaspar Isidoro Luege, que lo tenemos aquí sentado con nosotros, sus deliciosos nietos, y la foto de tu... Ese es mi abuelo. De tu abuelo, que la arregla un poco, porque estaba...
pero la logré. Y esa es la boda de los Luege, y aquí tenemos a Enrique Luege Barbier con Amalia Gardner, va haciendo una cadena también, que está puesta ahí con todas las líneas, y de ahí llegamos a alguna más, ¿no? Una de las líneas. También aquí tenemos toda la familia Luege Araya, y también estáis... Luege Gardner. Gardner también está, creo que eres No está. Son todos Luege Gardner. Tú eres el pequeñito, el de acá, ¿no? Vale, pues habrá que arreglarlo. Son todos Luege. Estupendo, habrá que arreglarlo. Vale, entonces los Luege Araya, y vemos luego la rama de las 3 hermanas que vinieron a España. Entonces las 3 hermanas que llegan a España, pues las hemos localizado. Está por aquí parte de la familia, están aquí Berta, Margarita y Alicia. Y aquí veis, pero no ha quedado descendencia a los Luege, aunque ha quedado una familia coloma maravillosa, que también está unida a los Lueges, ahora con nosotros aquí. Me costó mucho encontrarles, pero fue maravilloso el día que después de varias búsquedas, de 3 o 4 años de búsquedas, porque estas cosas a ratos libres lo he ido haciendo, lo que es una labor, hasta que aparece, va siguiendo la pista. Yo soy auditor y eso quiera que no imprime carácter. Bueno, pues entonces aquí tenemos toda la familia Luege. Esta es una de las reuniones que hemos hecho, ya la mayoría o un 50% no están. Una de las reuniones que hicimos, los mayores eran estos y los jóvenes aquí. Y ahora me vais a permitir, ahora va a intervenir vamos a leer una poesía que escribió uno de nuestros parientes, Alfredo Luege, que es una poesía preciosa, para terminar, ella es del niño cuando con 16 años está abandonando Colunga, el barco va abandonando, y mientras va abandonando él escribe una cosa, y vamos a abrirla. Por favor, Amélie, que es mi musa, vamos a dar un aplauso a Amélie. Amélie, voy a dejarte que coja el micro. Este fue un poema que encontré en un diario que me dejó Amalia me dejó y entonces yo buscando me encontré un poemín de Alfredo Luege que va a declamar ahora sobre Colunga. Está dedicado a Colunga, a nuestra familia y a los emigrantes. Colunga, villita hermosa, si vieras cuánto te quiero y cuántas bellezas te hallo y cuánto de ti me acuerdo, a pesar de la distancia y de estar de ti tan lejos. Miro hacia dónde estás tú y parece que te veo. Sí, veo clara la iglesia, el Can, la villa, Loreto, la carretera de Lastres, la cuesta y el cementerio. La casa donde he nacido, esa, siempre la estoy viendo. Como también la escuela, y a don Laureano el maestro. Mira, cuánta gente pasa. De todos ellos me acuerdo. Todos me son conocidos y me quieren. Y yo los quiero. Veo también las pumaradas, las huertas, y hasta recuerdo cuando iba a robar los frutos, a escondidas de sus dueños. ¡Qué malo fui de muchacho! ¿Cuánta maldad habré hecho? ¿Cuánta fruta habré robado? Y he hecho rabiar a los viejos. Perdonadme, colungueses, eran cosas de aquel tiempo, como hoy lo harán los muchachos, y como siempre lo hicieron. Hoy ellos
igual que yo, irán al pozo de Jesús a bañarse cada día, 8 o 10 veces lo menos. También montarán la escuela e irán al cercado ajeno. Lo que hemos hecho nosotros, lo hicieron los padres nuestros. Han de hacer nuestros hijos, e igual lo harán nuestros nietos. Mas, dejemos los muchachos y volvamos al recuerdo, a la villa en que he nacido, al pueblo que tanto quiero. Vuela, vuela hacia Colunga, fantástico pensamiento. Corre, corre, como por sus calles. Vete a los vecinos pueblos, que en todos encontrarás cariños y dulces recuerdos. Feliz tú, que puedes ir. Feliz tú, que puedes verlos. Virgencita milagrosa, Virgencita de Loreto, si consigues que algún día vuelva a Colunga, prometo que te he de hacer una misa con 20 curas, lo menos. Sí, Virgen, haz un milagro. Quiero volver a mi pueblo y morir donde he nacido. Me gusta aquel cementerio. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta maravillosa poesía de Alfredo Loje Montes nos despedimos hasta otra. Ahora vamos a tomar una copa y un refrigerio aquí juntos. ¿Sabéis una cosa? He hecho, no sé, no esperaba que si venís de los que sean parientes, he hecho 15 ejemplares, si lo queréis, lo tienen atrás ahí para poder comprarlo, que es la presentación. Y luego el libro se mandará por pendrive, porque realmente yo no sé la gente que le puede interesar, y ya aventuras económicas no puedo hacer tantas, yo estoy jubilado, pero eso sí, el cariño lo tenéis siempre, y yo creo que he hecho un trabajo mejorable, pero que está ahí, y os va a encantar verlo. Así con aplauso a todos los demás.